Vamos con la pregunta y respuesta corta, me quedan dos, corta. ¿Cómo van a ver, más allá de todas las reformas que se hagan en este país a las pensiones, cómo van a ver buenas pensiones con los sueldos que se pagan en Chile? Mira, discutí este tema con la Carolina afuera, que hemos trabajado muchos proyectos juntos, incluso el retorno al trabajo seguro, y de hecho vamos a conversar mañana. Y llegamos a acuerdo en el Congreso. Ya, pero pregunta y respuesta corta. ¿Cómo van a haber buenas pensiones con los sueldos que se pagan en Chile? El 50% de este país gana menos de 400.000 pesos. No, mira. Sí, tengo las cifras del INE. Esas cifras del INE son bien discutibles. Cifras del Ministerio de Hacienda también, 1,9%, más de 3 millones. Vamos a las cifras que tiene el Seguro Cesantía, donde cotizan... ¿Estas están también del Seguro Cesantía? Espérame, el Seguro Cesantía cotizan 7.200.000 personas y la media está en 697.000 No, ese es el promedio, no es la mediana. Es el promedio, y en el promedio entra la gente que gana 20 millones y la que gana 200.000. No, la de 20 millones no está porque está con tope imponible. Está bien, estoy exagerando, pero eso es un promedio, no hay que fijarse en el promedio, hay que fijarse en la mediana, y en la mediana está en 400.000 pesos. Déjame contestarte en el tema de fondo. ¿Qué es lo que conversé con la Carolina? Yo estoy preocupado de esta situación. La economía chilena no se condice con las cifras oficiales ni con los ingresos que se establecen. Hoy día hay muchísima informalidad. Hay muchos casos en los cuales, partiendo por los garzones de los restaurantes, que pueden ganar 800 o 1 millón de pesos, y cotizan por el mínimo. ¿Por qué? Porque la ley les permite ser informales con sus propinas. Eso mismo ocurre también en la locomoción rural, por ejemplo. Eso mismo ocurre en la informalidad en algunas funciones dentro de la construcción o la agricultura. Entonces, nos estamos yendo a un mundo que va, no un mundo, pero nos vamos yendo a cifras donde se ve un número que, en mi opinión, responsablemente, y estoy trabajando en aquello, no dice relación con la realidad. Y cuando tú le preguntas a un profesional, cualquiera de ellos, incluyendo esto, cuánto es lo que tú ganas, nadie lo devela. Yo le estaba preguntando por los bajos sueldos, en todo caso le estaba preguntando si pueden haber buenas pensiones con bajos sueldos. Es que ¿sabes lo que pasa, Mónica? Que esos bajos sueldos también incluyen todos los ejemplos que yo te he dado. Sí, pero yo le estaba preguntando si tenían que subir los sueldos en Chile para que puedan dar buenas pensiones. Por supuesto que tienen que subir los sueldos. Pero a ver, ahí hay un punto bien interesante, porque surge de pronto casi como un mantra establecido, el que las pensiones en Chile son bajas porque la gente tiene laguna o porque la gente no cotiza lo suficiente, y todo eso no tiene que ver estrictamente con nada de lo que la gente puede hacer. La gente recibe un sueldo y cotiza por ese sueldo, a la gente la echan, y cuando la echan lo que va a tratar de hacer probablemente es subsistir sobre la base de las platas que le lleguen, y no va a pensar voy a mantener la cotización en la AFP para los próximos 30 años, y por lo tanto eso que de alguna manera se sugiere que es un resorte de responsabilidad de la persona, al final es un país que funciona sobre la base de muy bajo sueldo, comparados con otros países con los que nos gusta comparar, ¿no? Muy bajo sueldo, y donde la cotización de esos bajos sueldos es porque, como usted lo dijo muy bien, Juan, y lo había dicho antes la ministra del Trabajo, que cuando hay un 30% de informalidad en la economía, bueno, ¿cómo calzan las cifras? No, pero es que hay una cosa que es más grave que eso. La informalidad del señor que tiene un puesto probablemente en una feria y gana 1 millón de pesos o 2 millones de pesos al mes y no cotiza y no está en la formalidad y hace uso de los bienes del Estado como que si fuera un indigente. Eso es informalidad. Sí. Lo que yo estoy diciendo es otra cosa. Informalidad es la persona que tiene que trabajar todos los días para ganar el ingreso diario porque no tiene sueldo, porque no tiene nada. Está bien, pero también es más allá que eso. Sí. Los coleros de las ferias son informales, la gente que está en las ferias son informales. Y no son pocos, son 300.000 en Chile. El problema, a mi juicio, de las pensiones está claramente dilucidado por los organismos internacionales cuando Chile optó a entrar a la Organización de Cooperación Económica, a la OCDE. ¿Y qué ocurrió ahí? ¿Qué nos dijeron? Oiga, ustedes
tienen que subir las cotizaciones. Hasta 18, de hecho. Exactamente, porque hay el promedio exacto creo que es 17 y fracción de la OCDE. Y nosotros teníamos que hacerlo y llevamos prácticamente casi 2 décadas en una discusión estéril que lamentablemente no se ha concretado y quizás no se concrete y va a ir al próximo gobierno, donde nosotros tenemos la urgencia de avanzar en aquello. Y no ha ocurrido, por una falta, a juicio mío, al igual que la Araucanía, de falta de decisión política y acuerdos políticos. A ver, espérate un poquitito que Daniel no preguntó. Sí, ¿a quién le falta decisión política ahí? Porque el gobierno ha hecho esfuerzo, la oposición ha estado negociando, la señora Argoich nos dijo hace poco que estuvieron a punto de llegar a un acuerdo. ¿A quién le ha faltado decisión política para no llegar a acuerdo? Yo creo que al sistema político en general le ha faltado decisión política, porque al final, los acuerdos políticos se toman cuando hay voluntad de poner el bien común sobre el bien particular. Y lo que a mi juicio está ocurriendo en Chile es que el bien común hoy día no está dentro del esquema para algunos sectores, de un lado o de otro. Entonces, extreman las posiciones, lo vemos todos los días en la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Y finalmente no avanzamos. No existe ¿Cómo que se gradualidad. resuelve eso? Bueno, yo tengo la esperanza de que tengamos un proceso constitucional razonable. Pero que es de 2/3, o sea, es más la exigencia todavía. Bueno, yo creo que va a existir. Yo he trabajado desde que asumí en la Confederación y hemos trabajado con constitucionalistas de todos los sectores políticos y yo creo que realmente hay una voluntad de tratar de construir... Pero usted mismo en el pasado se opuso a la reforma previsional. ¿Perdón? Usted mismo en el pasado, cuando Bachelet propuso una reforma que era más tímida que la que se propone ahora, usted mismo se opuso. Tengo sus palabras. Esa es la que Mario Desbordes dijo que fue lamentable que no lo hubiesen aceptado. Usted criticó el espíritu de la reforma previsional y criticó la reforma previsional, la salarial, la tributaria, todas ellas. Esto tengo sus declaraciones del año 2014. Eso dice, tendríamos que refrescarla, pero yo creo que dice que son en relación, Mónica, en ese minuto la discusión estaba más bien centrada en la AFP estatal. No, esa era la gran discusión. No era solo eso, también le preocupaba la reforma laboral, le preocupaba la previsional, todas esas. Bueno, y dice que estaba mirando invertir afuera también. Bueno, siempre nosotros hemos estado invirtiendo afuera. No, pero decía que a raíz de esas reformas. Obviamente que está mirando siempre invertir afuera. Abiertas, creamos hortifruti y lo más bien pero se refería por esto, porque no era bueno el contexto, año 2014. Bueno, estamos llegando al final y tenemos